Hola chicos, bienvenidos. Este es el primer video del curso. Eh, en este primer módulo, como les comentaba, la idea es que ustedes reconozcan la estructura molecular de las moléculas orgánicas, que sepan cómo una molécula orgánica está formada, cuáles son las posibilidades que tiene de moverse, de, de, digamos, cuál es su geometría, cuál es su capacidad tridimensional, etcétera. Y para eso vamos a partir trabajando los átomos, que son los que forman las moléculas orgánicas, cuál es la geometría que tienen, cuál es la estructura atómica que tienen estos átomos y que explica la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas que forman estos átomos. La molécula orgánica más simple es el metano. Y en el metano nosotros tenemos un átomo de carbono que tiene 4 átomos de hidrógeno unidos a él. Eh, la estructura tridimensional del metano es tetraédrica. Eso significa que los 4 átomos de hidrógeno están distanciados exactamente igual uno de otro y están formando un tetraedro con ángulos del orden de 109,5 grados aproximadamente unos de otros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se explica esa estructura tridimensional? Eh, en principio, un átomo de carbono, si nosotros vamos a su configuración electrónica, tiene 2 electrones en un orbital 1s, otros 2 electrones en otro orbital 2s, y tiene 2 orbitales 2 electrones en el orbital 2p. ¿Ya? En principio, eso no explicaría la posibilidad de ese átomo de formar 4 enlaces que son geométricamente idénticos, no son distinguibles uno del otro. ¿Ok? Ahora, para poder explicar esta estructura tridimensional, ¿no es cierto? Se recurre a la teoría de la hibridación de orbitales. ¿Qué es lo que se propone ahí? Se propone que en realidad los átomos no utilizan sus orbitales, digamos, originales para formar enlaces, sino que hacen una suerte de mezcla o de hibridación de orbitales para formar orbitales que son idénticos unos de otros. En el caso del átomo de carbono que está formando el metano, la hibridación se debe realizar con 4 orbitales distintos para que el producto sean 4 orbitales idénticos finales. ¿Ok? Entonces, en el caso del átomo de carbono, nosotros tenemos, para formar esos 4 enlaces, necesitamos 4 electrones, y los primeros 4 electrones, los que están en las capas de más arriba, son dos electrones en el orbital p y otros 2 orbitales en el orbital s. Cuando, como nosotros necesitamos formar enlaces, los enlaces se forman de 2 electrones, necesitamos tener un electrón en cada orbital para que cuando se forme un enlace con otro átomo, el otro átomo tenga el otro electrón y se pueda formar un enlace de 2 electrones. Entonces, en el caso del átomo de carbono, necesitamos mover uno de los electrones que está, ¿no es cierto?, con 2 electrones en el orbital s, 2s específicamente, y promoverlo hacia un orbital p de mayor energía. Esa promoción ese movimiento de un electrón s en un orbital p, ¿no es cierto?, requiere energía. Y eso es lo que está, ¿no es cierto?, dibujado aquí en este pequeño gráfico que está acá al lado. Entonces, nosotros excitamos uno de esos electrones y lo llevamos del orbital s al orbital p. Y ahora tenemos un electrón en el orbital s y 3 electrones en el orbital p. ¿Okay? Ahora, estos 4 electrones en 4 orbitales, ¿no es cierto?, los podemos tomar y mezclar para formar ahora 4 orbitales que serían mezclados o híbridos. Y estos 4 orbitales híbridos ahora los llamaríamos orbitales sp3 porque están conformados por un orbital s y 3 orbitales p. ¿Okay? Ahora, al tener 4 orbitales idénticos, ordenarlos en las 3 dimensiones lleva a un tetraedro en donde cada uno de estos orbitales es idéntico uno del otro. Es decir, no hay ninguno que tenga una preferencia en el espacio por sobre otra. ¿Okay?
Y eso explicaría la formación de moléculas como el metano con una geometría tridimensional tipo tetraedro. Si nosotros no hiciéramos esta hibridación y nos quedáramos solo con los orbitales S y P, no podríamos explicar por qué el átomo de carbono forma esta estructura tridimensional de un tetraedro. ¿Ok? Entonces, la idea de la hibridación no es que esto suceda realmente en la realidad, podríamos decir, sino que, o más que un proceso natural, lo que tienen que verlo es como una explicación, como un modelo que explica por qué un átomo de carbono que no tiene cuatro orbitales idénticos forma cuatro enlaces idénticos. Y la única forma de explicarlo de forma relativamente simple es a través de esta teoría de la hibridación. ¿Okay? Y nos vamos a dar cuenta que si seguimos estirando un poco esta teoría de la hibridación, no solamente explicamos la estructura del metano, sino que también podemos ir explicando la estructura de otras moléculas en donde el átomo de carbono está formando geometrías de enlace diferentes a la del metano. ¿Okay? Así que es un buen modelo para ser utilizado. ¿Okay? Entonces, como les decía, el resultado es un átomo de carbono con cuatro orbitales idénticos en el espacio, ¿no es cierto?, formando un tetraedro y que cada uno de esos enlaces ahora tiene, cada uno de esos orbitales tiene un electrón y ese electrón puede formar un enlace con otro átomo, ¿no es cierto?, y formar una estructura en el caso del metano con átomos de hidrógeno, pero en moléculas más grandes puede ser con otros átomos de carbono o con átomos de oxígeno, de nitrógeno, etc. Ese es el caso, por ejemplo, del etano, en donde tomamos dos átomos de carbono tetraédricos que llamamos que ahora tienen una hibridación sp3, es decir, están formando, están utilizando estos orbitales híbridos sp3 y forman un enlace entre dos orbitales híbridos sp3 entre átomos de carbono y el resto con átomos de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, esta es una especie de metano más grande, doble, en donde tengo dos átomos de carbono y tengo seis átomos de hidrógeno. ¿Okay? Eh, algo importante es que el enlace entre los dos átomos de carbono es un enlace entre dos orbitales sp3 y la interacción en el espacio de los dos orbitales, es decir, la parte en donde hay una interacción espacial entre los dos orbitales, es donde se está formando el enlace, es donde los dos electrones comparten el espacio entre los dos átomos. ¿Okay? Distinto es el caso del eteno, una molécula real, ¿no es cierto?, que nosotros observamos que no tiene la geometría del etano, que está formada también por dos átomos de carbono, pero que no tiene dos de sus átomos de hidrógeno, solamente tiene cuatro. ¿Okay? Y cuando visualizamos la geometría de los átomos de carbono en el eteno, nos damos cuenta que es plano. No tiene los enlaces entre átomos de hidrógeno, por ejemplo, no es de 108, sino que es más grande, de 116. ¿Ya? Y el enlace hidrógeno-carbono, ¿no es cierto? Esta, ángulo que hay ahí es del orden de 120. Entonces, en la práctica lo que tenemos es una especie de triángulo, ¿ya? Triángulo plano. Ahora, eh, ¿cómo explicamos esto a través de la teoría de la hibridación? Tomamos los mismos orbitales base del átomo de carbono, ¿no es cierto? Dos orbitales S2, dos electrones en el orbital 2s2 y dos electrones en el orbital 2p, y los hibridizamos nuevamente, pero esta vez no hibridizamos los cuatro electrones, sino que solamente tres. Un orbital S y dos orbitales p, y dejamos un orbital p afuera. ¿Okay? Ahora la hibridación de estos tres orbitales lleva a tres orbitales híbridos sp2 esta vez, porque solamente utilizamos dos orbitales p y un orbital p libre o sin hibridizar, sin mezclar. Cuando hacemos eso, la tridimensionalidad del átomo de los orbitales nos lleva a tres orbitales híbridos idénticos que tienen la misma dimensión espacial
y que se tienden a separar del orden de los 120 grados, ¿no es cierto? Que es la separación triangular. Y el orbital P, que es un orbital doble, ¿no es cierto? Originalmente, la única forma de no molestarse con el resto de los orbitales es que ese orbital quede sobre y por debajo del plano que generan estos otros tres orbitales híbridos sp2. Ahora, cuando tomamos dos átomos de carbono y los unimos a través de dos de sus orbitales sp2, nos vamos a dar cuenta que van a quedar dos orbitales p en la misma dimensión espacial, y eso permite una interacción entre ellos a través del espacio. ¿Okay? Pero esta interacción es más débil que la interacción directa de los dos orbitales sp3 en el etano, o en este caso sp2 en el eteno. ¿Okay? Entonces, a este enlace directo entre dos orbitales sp3 nosotros le llamamos enlace sigma, y es un enlace que está, ¿no es cierto?, fuertemente formado entre los dos orbitales. Hay una interacción espacial entre los dos. La interacción que se produce entre estos dos orbitales p de un átomo de carbono con hibridación sp2 y el otro también con hibridación sp2 no es directa, sino que es tangencial. Pero, sin embargo, es una interacción importante, y a ese tipo de enlace le llamamos enlace pi. Una de las cosas importantes, características importantes de este enlace pi, es que no se forma solo en un lugar, sino que se forma tanto por arriba como por debajo del enlace, digamos, central, que es el enlace sigma formado por los orbitales sp2. Y algo muy parecido también sucede con la estructura del etino, otra molécula real en donde el etano volvió a perder otros dos hidrógenos, el eteno perdió dos hidrógenos, y ahora tenemos una molécula que tiene dos átomos de carbono y solo dos átomos de hidrógeno. Y el enlace entre entre los dos átomos de carbono es aún menor que la que había en el eteno y mucho menor que la que hay en el etano. Y volvemos a la teoría de la hibridación, y lo que hacemos ahora es utilizar la última posibilidad que tenemos, que es hibridizar solo un orbital S y un orbital P para formar dos orbitales híbridos sp y dejar dos orbitales p libres. ¿Okay? Ahora, tridimensionalmente eso significa que yo voy a tener dos orbitales p que van a estar alejándose uno del otro hacia lados contrarios, es decir, el enlace va a ser de 180 grados, el ángulo entre los dos orbitales, y me quedan otros dos orbitales p que tengo que colocar y que son dobles. Y la única opción que tengo es utilizar, ¿no es cierto?, los otros dos grados espaciales de la molécula, ¿no es cierto?, del átomo. Tengo en este eje tengo los dos orbitales sp, y en los otros dos ejes, digamos este es X, podemos decir Y y Z, estamos dejando los otros dos orbitales P. Y cuando estos dos átomos con hibridación sp en el etino se juntan a través de un enlace sigma entre dos orbitales sp, quedan otros dos orbitales p en cada átomo que forman una interacción pi a través del espacio. ¿Okay? Entonces tenemos un enlace sigma entre los dos átomos de carbono y tenemos una interacción pi entre los orbitales p libres de un átomo de carbono con el otro, y en el otro, en perpendicular a esto, ¿no es cierto?, el otra interacción pi. A esto normalmente es muy común que a este segundo enlace que se produce sobre el enlace sigma, este enlace pi que se forma encima, es muy común que se le llame un enlace doble. ¿Ya? Y en el caso del etino es un enlace triple, ¿no es cierto?, porque tenemos el enlace sigma y dos enlaces pi encima de él. ¿Okay? Es algo que se utiliza y está bien utilizado, digamos, pero no hay que confundirse en el sentido de que doble no significa dos de lo mismo, ni triple que sea el tres de lo mismo. ¿Okay? Doble significa que tengo dos enlaces, pero tienen que tener muy claro que hay un enlace sigma que es el de mayor energía, y después tengo dos enlaces pi encima que son de menor energía y son de una característica diferente. ¿Okay? Ahora,
Veamos cómo funciona esto si tratamos de tomar esta teoría de la hibridación que explica muy bien lo que sucede con el átomo de carbono y qué pasa con los otros átomos que también están en las moléculas orgánicas, como el átomo de oxígeno y el átomo de nitrógeno. Bueno, en el átomo de oxígeno, ¿no es cierto? El átomo de oxígeno tiene más electrones que el átomo de carbono y tenemos dos electrones en un orbital s, dos electrones en uno de los orbitales p y otros dos electrones en otros dos orbitales p. Entonces, en la práctica, antes nosotros teníamos 4 electrones y en el caso del oxígeno ahora tenemos 6 electrones. Cuando hacemos la hibridación, ¿no es cierto? Exactamente igual como lo hacemos cuando trabajamos con el átomo de carbono y generamos orbitales híbridos sp3, al colocarle los electrones encima, lo que sucede es que ahora tengo 4 orbitales sp3, pero 2 de ellos ya están llenos con electrones. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 2 electrones más que el átomo de carbono. ¿Ok? En el caso del átomo de carbono, todos los orbitales quedaban con un electrón y por lo tanto podían formar un enlace con otro átomo. Pero en el caso del oxígeno ya hay dos electrones dos orbitales de estos híbridos sp3 que tienen 2 electrones y por lo tanto no pueden aceptar otro electrón para formar un enlace. Pero si tomamos esto en términos de la geometría, nos vamos a dar cuenta que explica muy bien cuál es el ángulo que nosotros observamos en un átomo de oxígeno normal, por ejemplo, en una molécula de agua. Entonces, en una molécula de agua nosotros tenemos dos enlaces a hidrógeno y el ángulo es del orden de 104,5, un poco más chico que el ángulo del tetraedro que observamos, por ejemplo, en el átomo de carbono. Sin embargo, esa disminución se puede explicar porque como los otros dos orbitales están llenos de electrones, tienden a repelerse por su carga negativa, ¿no es cierto? Y eso tiende a que los hidrógenos bajen un poco el ángulo, disminuyan un poco el ángulo y se aprieten un poco. ¿Ok? Pero es totalmente, digamos, se explica muy bien a través de la teoría de la hibridación el ángulo de una molécula de agua, de la misma manera como explica a los átomos de carbono en las moléculas orgánicas. Entonces el átomo de carbono tiene la posibilidad de formar hibridaciones sp3, sp2, sp. ¿Qué pasa con el átomo de oxígeno también? Si nosotros utilizamos los mismos orbitales que tiene el átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Y tratamos de hacer una hibridación sp2, tendríamos que tomar solamente un orbital s y dos orbitales p. Y en ese caso generaríamos tres orbitales híbridos sp2 y un orbital p que estaría libre, ¿no es cierto? Con un electrón. Si hacemos eso, generaríamos estos tres orbitales híbridos sp2, pero dos de ellos ya estarían llenos y uno podría formar un enlace. Eso nos predice de que el átomo de oxígeno va a ser capaz de formar hibridaciones sp2 con la posibilidad de formar un orbital, un enlace pi. ¿Okay? Vamos a ver en moléculas orgánicas que eso sucede efectivamente. Y también está el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en los mismos orbitales y cuando hacemos la hibridación sp3 nos damos cuenta de que uno de esos orbitales sp3 queda lleno y solamente 3 quedan con un electrón disponible para formar un enlace. Si llevamos esto en términos de la estructura tridimensional, en la práctica estos tres enlaces que nosotros observamos sobre otros átomos, por ejemplo en el caso del hidrógeno en el amoníaco, ¿no es cierto? Sería como ver un tetraedro que le falta una pata. En este caso la pata estaría llena de electrones y no la veríamos directamente. Y el enlace es del orden de 107, que es muy parecido al enlace, ¿no es cierto?, del tetraedro en el átomo de carbono. ¿Okay? Así que se explica bastante bien. Y cuando el amoníaco capta un protón del medio, porque el amoníaco es básico y tiene la capacidad de captar protones, de formar enlaces con protones a través de ese par de electrones libre que tiene en uno de los orbitales híbridos, eh, forma una molécula tipo metano, con una hibridación prácticamente idéntica con una geometría prácticamente idéntica a la del metano. Así que se explica muy bien a través de la hibridación de orbitales la geometría de las moléculas de los átomos de nitrógeno también. ¿Okay? Ahora, lo mismo que hicimos con el oxígeno, ¿qué pasa con el nitrógeno? ¿Qué capacidad tiene el nitrógeno de hibridizarse distinto de sp3? Tenemos la posibilidad de formar enlaces, ¿no es cierto?,
tomar un orbital s y dos orbitales p para formar tres orbitales sp2 y un orbital p libre, pero quedaría uno lleno y dos libres. Es decir, el enlace, el amoníaco con hibridación sp2 podría formar dos enlaces sp2, ¿no es cierto? Y un enlace pi. Dos enlaces sigma y un enlace pi. Por otro lado, también podríamos formar un orbital sp, ¿no es cierto? En donde tomo un s y tomo un p, y estos dos orbitales p que están acá podrían formar dos enlaces pi. No habría problema, pero sería solamente la posibilidad de formar un enlace distinto de lo que sucede en el átomo de carbono, que puede formar dos enlaces, sigma y dos enlaces pi. Ojo que en el caso del oxígeno, eso no es posible. Podemos formar hibridaciones sp3, podemos formar hibridaciones sp2, pero no podemos formar hibridaciones sp. ¿Por qué? Porque los dos orbitales híbridos sp quedarían llenos y por lo tanto la molécula no podría formar enlaces sigma, solo enlaces pi. Y los enlaces pi solo se forman encima de un enlace sigma, es decir, son complementarios a un enlace sigma. Entonces, en la práctica lo que sucede es que el átomo de carbono lo vamos a estar viendo formando un enlace sigma, ¿no es cierto? Cuatro enlaces sigma, o tres enlaces sigma y un enlace pi, o dos enlaces sigma y dos enlaces pi. En el caso del oxígeno lo vamos a estar viendo formando dos enlaces sigma, un enlace sigma y un enlace pi, y nada más. No podemos formar dos enlaces pi sin formar un enlace sigma por la cantidad de electrones que tiene. Y el nitrógeno sí tiene la capacidad de formar una hibridación sp porque solamente tiene un electrón de más versus el átomo de carbono y se llena uno de esos electrones. Entonces voy a poder formar ya sea tres enlaces sigma, dos enlaces sigma y uno pi, o un enlace sigma y dos pi. Vamos a ir viendo en moléculas orgánicas directamente cuáles son esos casos. ¿Okay? Aquí hay una tabla que en términos generales muestra cuál es la característica que tienen las moléculas con las diferentes hibridaciones. El etano, que lo habíamos visto, ¿no es cierto? La hibridación del átomo de carbono es sp3. Los enlaces son los de un tetraedro, 109. Los enlaces carbono-carbono son del orden de 1,5 Armstrong más o menos. Y las energías, ¿no es cierto?, son las de un enlace sigma simple. ¿Okay? Carbono-carbono o carbono-hidrógeno. ¿Okay? El enlace entre el carbono y el hidrógeno es un poco más corto que en el caso de los dos átomos de carbono. Ahora, cuando comparamos con el eteno, por ejemplo, que tienen átomos de carbono con hibridación sp2, los ángulos de enlace ya no son de un tetraedro, son de un triángulo plano, 120 grados. Las distancias de enlace entre los átomos de carbono disminuyen. Y disminuyen porque ahora no solamente tengo un enlace sigma, sino que además tengo un enlace pi que ayuda a una interacción más fuerte entre los dos átomos de carbono, y eso se traduce en una disminución en la distancia de enlace. Y la fuerza del enlace también es mayor, no exactamente el doble, pero es mayor que en un enlace enlace sigma simple. ¿Okay? Y los átomos, los enlaces carbono-hidrógeno son muy parecidos, es muy parecida la distancia y la energía. Y en el caso del etino, donde los átomos de carbono tienen hibridación sp, los ángulos son lineales, es decir, es de 180 grados. La distancia de enlace también disminuye un poco más, y la energía también disminuye, de nuevo no al triple, pero aumenta. Y como les decía, los enlaces carbono-hidrógeno son muy parecidos. Aquí hay un ejemplo de cómo identificar cuál es la hibridación de los átomos de carbono cuando lo que nos muestran no es una estructura tridimensional, sino que es simplemente una forma resumida de una estructura molecular. ¿Okay? Estas son formas que se usan relativamente poco, ¿no es cierto? Estas CH, CH, CH no se usan mucho ya en la literatura, pero hay que entender de que mientras más compleja la molécula, más simple tiene que ser el modelo para poder, digamos, mostrarlo. Y por lo tanto es bueno que es muy importante que uno sepa, digamos, hacerse una idea de cómo es la molécula en términos tridimensionales, aunque el modelo que yo estoy observando es un modelo mucho más simple que no muestra nada de eso. ¿Okay?
Y el reconocer la hibridación me entrega a mí rápidamente una idea de la tridimensionalidad de la molécula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo una molécula arriba, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la hibridación de cada uno de los átomos de carbono en el siguiente compuesto? Tengo, ¿no es cierto? Si empiezo a verificar los átomos de carbono, tengo un CH3, CH3, CH, 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 CH2, carbono, carbono, CH3. ¿Cómo sé cuál es la hibridación de cada uno? La forma más simple de saber la hibridación de un átomo de carbono en una estructura molecular digamos, de cualquier tipo es verificar cuántos enlaces sigma y enlaces pi tiene. ¿Ok? Siempre es mucho más simple encontrar los enlaces pi. En los enlaces, una molécula como un átomo como este, un CH3, ¿no es cierto?, está formando tres enlaces a hidrógeno y un enlace a otro carbono. ¿Ok? No hay ningún enlace pi porque no hay ningún enlace ni doble ni triple, ¿no es cierto?, como en estos casos de acá. Por lo tanto, la hibridación de estos átomos de carbono tiene que necesariamente ser sp3. Entonces, este carbono es sp3, este carbono es sp3 y este carbono también es sp3. Este carbono que está acá, ¿no es cierto?, que aquí aparece con un hidrógeno entre medio, pero está formando un enlace doble con este otro carbono de acá de al lado, ¿no es cierto? Al estar formando un enlace doble, significa que aquí hay un enlace sigma y un enlace pi. Y la única manera que este átomo de carbono forme un enlace pi, solo uno, es a través de tener una hibridación sp2. Por lo tanto, la hibridación de este átomo de carbono es sp2, la hibridación de este átomo de carbono también es sp2. Este carbono que está entre medio entre estos dos átomos de carbono no está formando ningún enlace pi, por lo tanto tiene hibridación sp3. Y este átomo de carbono está formando un enlace triple, es decir, un enlace sigma y dos enlaces pi. La única forma de formar dos enlaces pi es teniendo hibridación sp. Y el átomo de carbono que está al lado también tiene que necesariamente tener hibridación sp. Entonces estos carbonos tienen hibridación sp, sp, y este carbono de aquí nuevamente hibridación sp3 porque no está formando un enlace pi con ningún átomo. ¿Okay? Así que es relativamente simple en ese sentido. Veamos qué pasa con estas otras dos moléculas biológicas. Tenemos la vitamina C, tenemos la cafeína, un alcaloide. Y nuevamente dice, ¿cuál es la hibridación de cada uno de los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno en los siguientes compuestos? La idea para átomos diferentes de carbono es exactamente la misma que con los átomos de carbono. Tengo que verificar si es que están formando algún enlace pi y así distinguirlos de una hibridación sp3. Si no tienen ningún enlace pi, entonces tienen hibridación sp3. Ese es el caso de este átomo de oxígeno que está formando un alcohol a estos grupos OH unidos a un átomo de carbono. Son grupos funcionales que son conocidos como alcoholes. Esto es lo mismo que sucede aquí. Este oxígeno de acá también está formando solo un enlace sigma con un carbono y otro enlace sigma con el hidrógeno, como en el agua, analógicamente al agua. Este carbono está formando todos sus enlaces sigma con dos hidrógenos, un oxígeno, otro carbono. Tampoco ningún enlace pi, por lo tanto todos con hibridación sp3. Y nos vamos dando cuenta de que todos tienen hibridación sp3, excepto este carbono de aquí. Tiene un enlace doble aquí. Y este oxígeno de aquí también está formando un enlace pi con este carbono acá. Por lo tanto, ambos tienen hibridación sp2. Este de aquí está formando un enlace doble con este de acá. Ambos con hibridación sp2. Y estos oxígenos de aquí, ¿no es cierto?, tienen hibridación también sp3. En la cafeína tenemos carbonos sp3, ¿no es cierto? Nitrógeno sp3, no hay enlaces pi. Nitrógeno sp3, no hay enlaces pi. Pero este es carbono sp2, tiene un enlace pi. Carbono sp2, un enlace pi. Oxígeno sp2 y carbono sp2, un enlace pi y un enlace sigma. Nitrógeno sp3, carbono sp3, sp2, sp2. Entonces, la idea es bastante simple, identificar la hibridación de los átomos por los enlaces que forman. Esa es la idea. Buscar cuáles son los enlaces que están formando y y de ahí, digamos, sacar cuál es la geometría que tendrían, cuál es la hibridación que tendrían. Y esa hibridación tiene una consecuencia geométrica. Y la consecuencia geométrica es que cada una de esas hibridaciones tiene una geometría característica. El tetraedro tiene una geometría, el sp3 tiene una geometría tetraédrica, el sp2 una geometría plana, triangular, ¿no es cierto? Y
el sp una geometría lineal. Ahora, aquí ustedes pueden ver varias moléculas, que ahora ya las vemos con otros ojos, ¿no es cierto? Porque sabemos su tridimensionalidad. Podemos ver, por ejemplo, esta molécula que es el tetracloruro de carbono, que tiene una hibridación sp3, formando enlaces con átomos de cloro. El dióxido de carbono, que tiene una hibridación sp. ¿Por qué sp? Porque tiene dos enlaces pi, uno hacia este oxígeno y otro hacia este otro oxígeno. Dos enlaces pi, dos enlaces sigma, característico de la hibridación sp. Este clorometano, ¿no es cierto? Muy parecido al tetracloruro de carbono. El agua, hibridación sp3, carbono sp3 también, nitrógeno en el amoníaco sp3. Ahora que conocemos la estructura tridimensional, podemos enganchar esa estructura tridimensional también con otra característica de las moléculas, que es su momento dipolar. El momento dipolar es cómo está distribuida la carga de la molécula dentro de la molécula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está distribuida la carga de la molécula dentro de la molécula? Cuando la carga está distribuida de manera uniforme o digamos, en donde no hay, digamos, un lado de la molécula con más carga que el otro, el momento dipolar de esa molécula va a ser cero. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando vemos el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Una molécula que tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Los dos átomos de oxígeno, ¿no es cierto?, son más polares que el átomo de carbono. Tienen mayor capacidad, ¿no es cierto?, de llevarse la carga de los electrones y por lo tanto ese enlace carbono-oxígeno es un enlace que tiene una mayor densidad electrónica para el lado del oxígeno, que es más electronegativo, que del átomo de carbono. ¿Okay? Y eso está, ¿no es cierto?, ejemplificado con este dibujito aquí que indica que la carga negativa, ¿no es cierto?, está más desplazada hacia el lado de la flecha. ¿Okay? Pero eso sucede, como nosotros sabemos que la hibridación de este carbono es sp, esto es lineal y este ángulo es de 180 grados, la fuerza, podríamos decir, con la que tira, si nosotros relacionamos ese momento dipolar, lo relacionamos si ese momento dipolar lo relacionamos con una fuerza, con un vector, nos damos cuenta que los dos vectores están apuntando a lados exactamente contrarios y por lo tanto se cancelan uno con el otro y el momento dipolar completo de la molécula es cero. ¿Okay? Y eso sucede también en el tetracloruro de carbono. Tenemos el cloro, un átomo muy electronegativo, que también está haciendo lo mismo sobre el carbono, cada uno le está quitando carga, pero la suma vectorial de todos estos vectores que están aquí es cero. Y el momento dipolar del tetracloruro de carbono es cero. ¿Okay? Miren lo que sucede cuando, en el caso del clorometano, en donde tengo un átomo de carbono y tengo un enlace con un átomo de cloro, pero tengo otros tres enlaces con átomos de hidrógeno que no son tan electronegativos y por lo tanto el vector va hacia el carbono y no desde el carbono. Entonces la suma de los vectores ya no es cero y el momento dipolar de la molécula, ¿no es cierto?, ya deja de ser cero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Fíjense lo que sucede en el agua. Los electrones, ¿no es cierto?, que tiene los orbitales que tienen llenos de electrones en el agua, ¿no es cierto?, también son muy electronegativos. En el caso del amoníaco es un orbital. Y en todos esos casos, las moléculas tienen momentos dipolares distintos de cero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que cuando las moléculas tienen altos momentos dipolares, tienen la capacidad de formar interacciones entre sí, ¿no es cierto?, relacionadas con esta carga. La parte más positiva se junta con la parte negativa de otra molécula y se forma una estructura, digamos, una interacción entre átomos, entre moléculas, ¿no es cierto? Y eso lleva a que esa interacción, ¿no es cierto?, se expanda a través de toda la estructura de un sólido o de un líquido y genera que esa sustancia tenga muchos mayores puntos de ebullición o de fusión o lo que sea. ¿Ya? Entonces, fíjense cuando nosotros comparamos dos moléculas como el tetracloruro de carbono y el clorometano, donde el tetracloruro de carbono es mucho más pesado que el clorometano, ¿no es cierto? Tiene cuatro átomos de carbono y por lo tanto esos cuatro átomos de cuatro átomos de cloro y esos cuatro átomos de cloro hacen que la molécula sea muy pesada versus el clorometano, que es más liviano,
Sin embargo, el clorometano es más polar que el tetracloruro de carbono y tiene, ¿no es cierto?, un mayor punto de ebullición. El agua, muchísimo más liviana que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, el agua es líquida. ¿Ya? Miren la relación entre el agua y el amoníaco. El amoníaco a temperatura y presión ambiental es un gas. El agua es un líquido. ¿Ya? Entonces, incluso con pequeñas diferencias de momento dipolar, se generan estas grandes diferencias de, por ejemplo, puntos de ebullición. Ahora, y de estado físico. ¿Okay? Ahora, la idea es que también este momento dipolar explica la interacción entre moléculas distintas, es decir, por ejemplo, entre el agua y una molécula que está en el agua formando una disolución, por ejemplo, o entre dos líquidos, como por ejemplo el tetracloruro de carbono y el agua. ¿Ya? El tetracloruro de carbono y el agua, ¿no es cierto?, tienen momentos dipolares muy distintos y eso hace de que la interacción entre ellos sea muy difícil. Y eso también lleva a que el agua y el tetracloruro de carbono sean inmiscibles, es decir, yo los junto y simplemente no se mezclan. Y eso lo vamos a ver en la parte experimental, ¿no es cierto? Que cuando nosotros podemos utilizar tetracloruro de carbono, por ejemplo, para hacer una extracción líquido-líquido sobre una solución acuosa. ¿Okay? Entonces, entender esto en términos tridimensionales y ver estos enlaces y estos orbitales llenos de electrones en términos tridimensionales nos permite también hacernos una idea de por qué las moléculas se comportan entre ellas y con otras de la manera que lo hacen.